Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por permitirnos estar una vez más. Tal vez estamos en su casa, en su auto, o vas caminando, o nos estás escuchando quizás mientras estás descansando. Pero te agradecemos que nos estés sintonizando, que estés descargando nuestro podcast. Y si ha sido de bendición para ti, esperamos que también lo puedas compartir con muchos más para poder seguir enriqueciéndonos con literatura que nos hace bien, que nos forma, nos desafía. Estoy acá junto con mis dos compañeros y hermanos, Franco y Daniel. Franco, ¿cómo estás? Súper bien, contento de poder nuevamente estar conversando acerca de libros y atento para poder saber y escuchar sobre este libro que vamos a estar hablando hoy. Daniel, ¿cómo estás? Bien agradecido a Dios de tener una nueva oportunidad para poder conversar sobre este nuevo libro y también poder juntos comentarlo. Perfecto. Es bueno uno para introducir un poco el tema. Es uno de los libros de nuestros hermanos de Teología para Vivir, que ya hemos comentado algunos de ellos. En este caso es también un libro del corte, podríamos decir, de la vieja escuela. Así que, bueno, Daniel, danos las primeras impresiones de este libro, qué título es y un poco del autor. Sí, bueno, el libro se llama El misterio de la providencia de John Flavel o John Flavel. Es un libro, como decías, clásico, un libro un libro que ha influenciado mucho, que influenció, por ejemplo, a Jonathan Edwards, a George Whitefield, predicadores y pastores conocidos que vieron en este libro una influencia muy poderosa. Y bueno, un libro que se divide en 16 capítulos, son 370 páginas más o menos, y tiene un prefacio hecho por el hermano Caballero, en donde explica por qué este libro es relevante para Latinoamérica. Hay una introducción de quién fue John Flavel o Flavel y una introducción misma del libro, de qué se trata. Tiene una breve introducción. Una de las cosas que llama la atención de este libro cuando alguien lo empieza a leer es la forma en que John Flavel cita otros autores paganos. Es muy bueno citando, no sé, a Plutarco, Aristóteles, Cicerón y así un montón de autores. Lo Mira. usa incluso en ejemplos. Es muy, muy interesante eso del libro. Y eso muestra igual la tradición puritana. Tenía esa capacidad de no solo manejar muy bien la escritura, sino también conocer muy bien los clásicos. Interesante, eso estamos hablando de clásico filosófico. Sí, filosófico, también de historia, historiadores, pero generalmente, claro, son más filósofos. Pero manejaba muy bien eso, entonces también lo usaba en ilustraciones cuando quería poner ejemplos. Cita a través del libro muchos ejemplos de historia también, porque como se llama de la providencia, va a mostrar ejemplos de la providencia a través de todo esto, de la historia, de la filosofía, de todo. Entonces el autor, John Flavel, fue un presbiteriano que nació en 1628 y se educó en la Universidad de Oxford. Él vivió en un contexto difícil en que estuvo los protestantes debido a los conflictos que habían principalmente de dos partidos políticos. Uno que defendía la monarquía real y por tanto decía que la iglesia fuera regida por obispos que estuvieran sujetos al rey, y el otro partido político defendía la instauración de una república y por tanto que las iglesias fueran independientes, tanto las presbiterianas como las congregacionales fueran independientes. Entonces por un tiempo este partido que defendía una especie de república ganó o triunfó, digamos, pero no duró mucho tiempo y después de eso ganó el otro partido, el que quería mantener la monarquía y por tanto que la iglesia fuera regida por obispos, y debido a eso se desató la persecución contra las iglesias que no se sometían a la iglesia establecida. Esto es la iglesia anglicana, ¿cierto? Y empezó la persecución, y durante casi toda la vida este pastor sufrió persecuciones de este contexto político religioso, y así se mantuvo. Muchas veces cayó preso por predicar el evangelio, porque no estaba autorizado, ¿cierto? No tenía las famosas licencias para predicar.
Él se casó 4 veces porque todas las esposas que tuvo fallecieron. La más trágica fue la primera, que la esposa de él falleció en el parto, algo que era igual común en el mundo antiguo, y por tanto sufrió mucho durante todo el tiempo en que él se mantuvo predicando el evangelio, y murió en 1691, un 6 de junio. La idea principal, digamos, del libro es una exposición, es al muy estilo puritano, es la exposición del Salmo 57, versículo 2. Solo de esa exposición, este libro de 300 páginas. Un versículo. Un versículo. Ya, como saben ustedes, los puritanos hacían eso, muy común. ¿Ya? Y lo dividían generalmente en 3 partes, que era la exposición bíblica teológica de la doctrina, de la providencia en este caso. Luego, en la segunda parte, la responsabilidad del creyente en meditar en esta doctrina de la providencia. Y en tercer lugar, los consejos prácticos relacionados con la providencia. Así Muy es como la tesis. estilo corte puritano en el armazón del sermón. Sí. Hoy te iba a hacer una consulta con respecto ¿qué es lo que se define como providencia o la providencia de Dios? ¿Cómo se podría definir o explicar? Sí, providencia se define como el Señor guiando todos los sucesos de la historia para llevar a cabo su propósito, ¿ya? O si los ponía en términos... Incluida la historia, entre comillas, no religiosa, secular, reyes, naciones, guerras, cosas buenas, correcto, cosas malas. Sí, todo, cosas pequeñas, cosas grandes, historia, comillas, vamos a poner aquí obviamente, secular, historia religiosa, claro. Todo. El Señor guía todo para su gloria. Y generalmente se decía que la providencia era como el decreto llevado a cabo en la historia. El decreto, ¿cierto?, es lo que Dios estableció antes de que existiera todo dentro de la teología reformada. Entonces es como la providencia de eso, el Señor guiando todas las cosas para llevarlo a sus propósitos. No sé si, Franco, tú tienes algo que consultar o... No, sigamos, no más. Por el momento vamos bien. Ya, pues entonces explícanos un poco, Daniel, más o menos cuáles serían como los temas centrales de la exposición en la cual él presenta la providencia de Dios a los creyentes. Sí, bueno, la idea principal es la providencia, ¿no? La providencia, pero él lo que hace es explicar la providencia manifestado en las diversas etapas, podríamos decir, de la vida o circunstancias de la vida, y él va explicando cómo esa providencia se va manifestando. Incluso nos ayuda como a tomar conciencia de cómo la providencia estuvo actuando en nuestra vida sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta, y después algo, es como un ejercicio que hacemos después como hacia atrás, ¿ya? Por ejemplo, muestra en la primera parte 10 maneras de cómo se manifiesta la providencia en nuestra vida, ¿ya? Y él dice, en primer lugar, él muestra cómo se manifiesta la providencia en nuestra vida, en nuestro nacimiento y en nuestra crianza. Y él entonces va mostrando cómo eso sucedió, cómo eso se manifestó en nuestra vida. Quiero leerle aquí un pedacito de esa parte. Dice: ¿tienen una perfección integral y plena de sus miembros? Es porque Él los escribió todo en su libro y talló sus cuerpos de acuerdo con ese modelo exacto que había trazado de ustedes en su propio propósito de gracia antes de que existieran. Si un ojo, una oreja, una mano, un pie hubiera estado fallado en el diseño, entonces hubieran estado tristemente conscientes de la carencia. Este mundo no hubiera sido sino un calabozo para ustedes sin esas ventanas, y si hubieran sido como muchos un objeto de compasión para los demás. Si tienen bajos pensamientos de esta misericordia, pregúntenle a los ciegos, los sordos, los cojos y mudos el valor y dignidad de estas misericordias y ellos se los dirán. O sea, ustedes dan por sentado esas cosas, pero todas esas cosas de la formación en el nacimiento, cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestras madres, todo eso porque el Señor en su providencia lo permitió.
Entonces como que hace que reflexionemos sobre que eso lo damos por sentado, pero en verdad es parte de la providencia de Dios eso. No es algo que simplemente debamos decir, sucedió nomás, somos todos sanos, pero hay otras personas que se ven enfrentadas a carencia o falencia, los sordos ciegos que pone el ejemplo ahí, que también se ven en dificultades y también ha sido por la providencia de Dios. Entonces es algo que encuentro muy bueno de pensar para empezar en este aspecto. Bueno, súper interesante, sí, porque en general a veces no sé si será el modernismo, aunque yo creo que a veces es una realidad humana independiente del tiempo, tenemos un punto de vista de la providencia de Dios solamente para las cosas buenas. Cuando ocurre algo bueno en mi vida, Dios está ahí, pero si es algo malo, Dios como que no está ahí o justo miró para otro lado, o incluso puede que esté enojado conmigo o algo así, y se lo atribuimos a otras circunstancias, o como decías tú, a la suerte. Sí, incluso yo diría que es más común pensar en que Dios no está ni siquiera en los momentos buenos. Hoy día la gente por lo general, como ya decía Daniel, da por sentadas las cosas. Hay alimento, sí, porque mañana va a haber alimento de nuevo. Podemos respirar bien, sí, podemos respirar bien. Todas las cosas se dan como por sentadas porque sí. No hay un reconocimiento a la obra activa de Dios, digamos. Dios está presente en circunstancias muy, muy peculiares. Pero incluso en las cosas buenas yo diría que hoy día la gente piensa que las tiene porque son bacanes o tienen algo bueno en sí mismos. Recuerdo que cuando estaba en la media, yo estudié en un colegio cristiano, no voy a decir el nombre, pero estudié en un colegio cristiano y gracias a Dios a mí me ha ido bien en el colegio. Entiendo rápido las materias y todo eso. Y un día el profe de coro se me acerca y me dice: Franco, ¿cómo te ha ido? Yo lo miré y le dije, honestamente, así de verdad, sentía lo que estaba diciendo. Le digo, bien, gracias a Dios me ha ido bien. Y me dice, ¿por qué siempre gracias a Dios? Si es tu esfuerzo. Me decía, si está bien, Dios es bueno, pero es tu esfuerzo. Y yo así como... Vamos, claro, campeón. Y así como... Chuta, y eso que era el profe de coro. Sí, entonces, era un levita. Incluso a eso voy. Incluso hoy día se ve eso, el concepto de el propio esfuerzo, de la propia victoria. Y a uno también le pasa a veces. Si yo cuando logro solucionar cosas que me han costado mucho, yo digo, soy seco. Y después pienso, y hago así como Cierto que sí. Pero es la providencia finalmente, el Señor actuando, y tenemos que aprender a reconocer eso, como ya empezamos a ver que desde el nacimiento Dios ha estado presente en nuestras vidas. Claro, esa es una de las cosas buenas que tiene este libro, es que las cosas que das por sentadas aquí te las muestra como no son cosas tuyas, son la providencia de Dios actuando sin que incluso tú te dieras cuenta. Y también, bueno, ahí en la parte del nacimiento les dio un ejemplo del nacimiento, pero también está el de la crianza, y habla de que también es parte de la providencia tener o no tener padres cristianos, pero para los que los tuvieron a padres cristianos, él dice aquí una frase también, la expresión de no es misericordia común descender de padres piadosos. Algunos de nosotros no solo le debemos a ellos nuestra vida natural como instrumento de nuestra existencia, sino también nuestra vida espiritual y eterna. No fue poca misericordia que Timoteo descendiera de tales progenitores, ni para Agustín tener tal madre como Mónica, quien plantó en su mente los preceptos de vida con sus palabras, regándolas con sus lágrimas y alimentándolas con su ejemplo. Entonces igual dice, cierto, damos por sentado a nuestros padres y que llegaron aquí y allá, no, es una bendición, es parte también de la providencia de Dios tener padres cristianos. Entonces te hace igual reflexionar sobre eso, sobre la importancia que es reconocer que en tu crianza y en tu nacimiento estuvo el Señor actuando, sin que tú tomaras conciencia de eso o después tomaras conciencia de eso. Entonces muy, muy interesante sobre eso. Y así, esa es la idea del libro, va
mostrando secciones de la vida. Pasa por la familia, por ejemplo. La esposa es providencia de Dios, tus hijos son providencia de Dios, tu trabajo es providencia de Dios, tu ministerio, si es que ministerio pastoral en este caso, es providencia de Dios. Y así va haciendo la parte de esta providencia de Dios manifestándose. Y una parte interesante es cuando pasa en la parte del ministerio y él cuenta una historia de cómo él le predicó a una persona de forma providencial, que era una persona que estaba como con problemas de un hombre que había intentado como quitarse la vida, y él tomó un cuchillo y se corta el cuello. Y después, como ve que no muere, se entierra el cuchillo en el estómago y ahí queda como en un charco de sangre, casi muriéndose. Pero habían como médicos y cirujanos cerca que se acercaron a él para ver la gravedad y la profundidad de la herida, y lo cosieron y dijeron que iba a morir. Pues entonces él justo iba pasando por ahí y vio y corrió a donde él y vio que podía escucharlo. Entonces él le empezó a hablar del evangelio y él estaba desangrándose, o sea, iba a morir en cuestión de horas. Y él empezó a predicar, y entonces él la sentía así como con la cabeza, escuchándola mientras él le hablaba, y él como que le pedía que no se fuera porque quería escuchar lo que él estaba diciendo sobre el evangelio, quería escuchar más. Y él dice que le habló, les trató de explicar lo mejor que pudo, y después por sus obligaciones se fue. Y él pensó que ya le había explicado el evangelio y llamado al arrepentimiento, y después en la tarde vuelve y todavía está con vida. Entonces se acerca y le sigue hablando del evangelio. Y así cuando pensaron que todos pensaron que iba a morir, po, y no muere. Y se da cuenta de que él es sanado. Él dice es sanado no solo físicamente, sino que es salvado por el evangelio en un momento casi de morir. Es una historia igual como bien cruda, pero donde el Señor dice que lo usa providencialmente, y hay circunstancias así, él dice, a veces en el ministerio pastoral, que se van a dar donde es clave predicar el evangelio antes que la persona parta. Qué buena, notable. Excelente. Bueno, la providencia de Dios ahí mostrándosela directamente cómo él hace las cosas. Increíble. Sí. Bueno, ¿qué otro detalle después cómo va avanzando este libro? ¿Qué otra, a dónde va llegando? Claro, la primera parte es eso. Te di algún ejemplo de las maneras en donde se manifiesta la providencia, que es como la primera parte de exponer eso, después de sacar la idea, digamos, del Salmo 57, verso 2. Saca esa idea y como que explica la doctrina con estos ejemplos. Y ahí hay ejemplos de todo tipo, como te decía. Esto puse solo los ejemplos de él y algunos de la familia, pero hay ejemplos de filósofos. Él pone ejemplos de guerra, ejemplos cuando los protestantes iban a ser matados y fueron liberados milagrosamente, o gente que milagrosamente el Señor los salvó, etc. Qué bueno eso. Cuenta muchos ejemplos así como que tú vayas a ver. De historia, recopilación histórica, qué bueno. Sí, por eso te decía que al principio que es una de las cosas que asombra el libro, es su capacidad de recurrir a los clásicos. Muy interesante. Sí, no, y me gustó eso, que a pesar de que el libro, lo más probable, yo todavía no tengo la oportunidad de leerlo, solamente una vez le eché un vistazo, pero al que el resumen, porque el de Teología para Vivir es el completo. Sí, el completo, sí. Le eché un vistazo para conocerlo, al del resumen solamente, y claramente se podría decir que es un escrito teológico, ¿cierto? Entonces, en general, correcto, separamos las cosas. Por ejemplo, yo voy a escribir un libro, solo voy a escribir la sistematización o una teología bíblica de X tema, pero en general es raro cuando se agregan partes historiográficas o de historia para también complementar eso. A veces se colocan como detallitos, pero no necesariamente se colocan partes de la historia del mundo, y también de historias se podría decir, de personas comunes y corrientes, como en este caso que tú contaste, que a lo mejor, claro, frente a hechos históricos gigantescos, de batallas, qué sé yo, Julio César o cosas así, parecieran aparentemente insignificantes, pero si lo vemos dentro de la temática de la providencia de Dios, todos calzan dentro de la historia de Dios, como Él la va dirigiendo. Exactamente, eso es lo interesante del libro, que muestra con ejemplos así prácticos que
Dios está dirigiendo la historia. O sea, no es algo que nosotros creamos que Dios solo está dirigiendo la iglesia. Por supuesto la está dirigiendo, pero Dios está dirigiendo toda la historia para llevarla a cabo a su propósito. Entonces, muy, muy bueno eso. Y eso es la primera parte del libro. La segunda parte, como te decía, está dividida como en 3 partes. La segunda parte dice que es un mandato de los creyentes meditar en la obra de Dios y por tanto meditar en la providencia de Dios. Y ahí cita algunos pasajes que aluden del Antiguo Testamento, donde llamaba como a meditar a las personas en las obras de Dios. Mediten en las obras de Dios, mediten en los hechos de Dios. Y bueno, y él cree que si alguien no medita porque lo ve como un mandato, entonces es pecado no meditar en la obra de Dios, o en las obras o en los hechos de Dios. Lo ve como algo pecaminoso. Y ahí dice que esto debe meditarse constantemente como cristianos, porque eso nos va a ir mostrando cómo las promesas de Dios son reales y se manifiestan en nuestra vida según su voluntad, obviamente, ¿cierto? Y nos dice que el meditar en la providencia finalmente nos va a dar consuelo en las adversidades, porque nos daremos cuenta de que no lo pasamos tan mal como deberíamos pasarlo, o como lo que merecemos, él dice. Claro. Y eso nos va a ayudar la providencia a darnos cuenta, porque vamos a ver, en la providencia tú vas a ver cosas buenas, ¿cierto? Cosas que tú tienes que no mereces, o sea, nadie merece nada. Entonces nuestra familia, nuestras amistades, la iglesia, las cosas buenas que hemos tenido o obtenido en este mundo por su gracia, todas esas cosas vamos a darnos cuenta que son beneficios de Dios que no merecemos, pero que Él nos da, nos regala. Y entonces ahí se manifiesta la providencia de Dios, y también cuando vengan las adversidades vamos a darnos cuenta que también es parte de la providencia de Dios, y por tanto lo que tenemos que hacer es meditar en Dios en ese tiempo, cuando sea un tiempo difícil. Y la providencia nos ayuda a eso, a meditar en los momentos de dificultad. Bueno. Aquí tengo, por ejemplo, una cita de eso. Dice: la vida de David estaba tan llena de preocupaciones, turbulencias e incumbencias como la mayoría de los hombres de los que leemos. No obstante, en este excelente libro de los Salmos, que en su mayoría fue escrito en medio de esas conmociones, se nos da a conocer cuán espiritual es la actitud de su corazón. Los apóstoles fueron designados a tan grandes necesidades y sufrieron cosas tan intensas como nunca hombre ha sufrido, pero ¿quién no puede ver cuán elevados y celestiales estaban sus espíritus en medio de todo? O sea, dicen, las dificultades, cuando tu corazón está en el Señor, en las dificultades, entonces tu corazón al final alaba al Señor. Pone el ejemplo de David, el ejemplo de los apóstoles en dificultades, pero al meditar en los hechos de Dios y en lo que Dios está haciendo, finalmente tu corazón se va a animar. Va a encontrar deleite, va a encontrar gozo en la adversidad. Hay un caso que siempre me hace pensar en esto, que es el caso de José, cuando ya después de los años llegan los hermanos a Egipto a buscar comida, y José concluye eso, que no tiene por qué vengarse, no tiene por qué seguir entregándose al dolor, porque todo lo que ocurrió Dios lo quiso así para su propósito. Es bien interesante eso, como meditar y tener conciencia de eso puede ayudarnos a no pecar más allá de o pecar terriblemente, porque de algún modo es nuestro carácter voluble, digamos, tiende a ser abrazado, ser tomado para darnos cuenta de eso, de que Dios es soberano, de que Él está obrando su plan perfecto, su voluntad sabia. Interesante el tema. Sí. Me hizo en el libro de Piper del coronavirus, también toca ese punto del análisis del texto de ¿cómo se llama? De Génesis, donde sale Génesis, sí, por la historia de José. Sí. Y dice de que no dice cuando leemos ese texto inconscientemente creemos que José nos está diciendo de que Dios cambió la historia para que fuera buena. Dice, pero si lo leemos con cuidado, José le dice, pero Dios
lo tenía planificado para bien. Así No es. dice que Dios cambió para que fuera bueno. Es notable porque la verdad que en general, como estábamos hablando recién, con la vista y el pensamiento tan centrado en nosotros que tenemos, a veces se llega y se asume si se ven, entonces los hermanos de José iban a hacer cosas buenas, pero Dios las tomó y las transformó en cosas, o sea, iban a hacer cosas malas y Dios las tomó y las transformó en cosas buenas. No dice eso. Dice que ese mal incluso Dios lo tenía considerado para que fuera para bien a la larga, en el resultado final. Sí. Bueno, y esta parte del libro de la segunda parte termina al final con 10 razones o argumentos de los beneficios de meditar en la providencia, que son aumentar la comunión con Dios, gozo en la vida cristiana, suprimir el ateísmo de corazón. Eso lo usaban mucho los puritanos, decía que por naturaleza todos somos ateos. Se refería no necesariamente a ser ateo o decir yo soy ateo, sino que tu forma de actuar en contra de las promesas de Dios cuando pecas, eres un ateo. Tu acción revela que eres un ateo. Eso se usaba mucho para ellos. Que también ablandaba nuestros corazones, que nos da tranquilidad, que crecemos en santidad y que podemos morir tranquilos. Esa parte igual me llamó la atención. Podemos morir tranquilos. Y él dice que cuando alguien está a punto de morir y cuando alguien ve en la escritura, cuando moría, no sé, Moisés, Josué, daban como su discurso antes de morir, ¿se acuerdan? Y él Sí. lo ve como un buen ejercicio cuando tú sepas que estás cerca de morir, si es que lo va a percibir, por decir de alguna forma, o saberlo. También termina hablando de la providencia de Dios en tu vida y que deje ese legado a tu familia. Dile lo que Dios ha hecho contigo, muéstrale cómo Dios ha sido fiel, para que veas cómo la providencia de Dios se manifieste, cómo Dios real y actúa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces igual lo encontré bien buena esa parte. Y bueno, y la tercera parte ya da como consejos prácticos, digamos, después de poner la doctrina con ejemplos, después de mostrar como la responsabilidad de los creyentes. Finalmente termina con consejos prácticos de la providencia. Nos dice cómo podemos discernir la voluntad de Dios en las pruebas, teniendo en cuenta la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Ya eso basado en Deuteronomio 29:29, donde cierto dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Y ahí él llama a primero tener un corazón con temor delante de Dios, un corazón dedicado a la escritura y un corazón que lleva a la práctica lo que aprende. Y nos muestra cómo tenemos que esperar en Dios, perseverando en su voluntad, mientras esperamos su respuesta providencial a las cosas que nosotros pedimos frente a las dificultades quizás que podemos enfrentar, pero saber que todo está bajo su propósito. Y el libro termina de forma igual interesante porque habla en su última como capítulo o sección, habla de cómo o cuáles son las ventajas, y esto igual es muy común en el mundo antiguo, cuáles son las ventajas de tener un diario para registrar la providencia de Dios, cómo ha actuado en mi vida, cómo dejarla como legados también a los hermanos. Y por eso tenemos hoy en día, por ejemplo, los diarios de Fuller o diarios de Edwards, porque era una práctica esta que había, que era registrar la acción de Dios, o el diario de David Brainerd, quizás, que es uno de los bien conocidos. Entonces así termina un poco el libro de la providencia de Dios de John Flavel, que fue, como les decía, un clásico y fue muy usado, muy leído por muchos hermanos a través de la historia, hermanos que Dios ha usado y que los motivaba bastante este libro o lo leían bastante para recordar cómo Dios actuaba en nuestra vida, estaba actuando en nuestra vida. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. ¿Qué recomendaciones o aplicaciones? Porque Jaime, en general, cuando coloca en sus ediciones, coloca un poco de por qué el libro sería importante para los lectores de Latinoamérica. ¿Te acuerdas si sale algo con respecto a eso? Sí sale, pero no me acuerdo bien qué es lo que Jaime pone. Ahora estaba echándole un vistazo, pero no sé si lo encuentro exactamente. Pero si yo, por ejemplo, si yo mismo buscara aplicaciones, creo que lo primero que se ve así pero clarito es que Dios gobierna toda la historia, incluyendo mi historia.
O sea, la historia de mi vida. Y yo recuerdo mi vida pasada antes de ser creyente, que me convertí a los 20 años. Y pongo mi vista en cosas y sucesos que tuve en mi vida antes de ser creyente y puedo ver la providencia de Dios. Como Dios me preservó de mal, como Dios me preservó, no sé. En el caso mío, crecí en una población donde la droga era como el pan de cada día, donde habían pistolas y todo eso, y fácilmente podríamos haber matado a alguien, o haberme matado a mí, o haber sido, no sé, narcotraficante, cualquier cosa. Pero el Señor en la providencia tenía un plan diferente, que era salvarme y venir a su reino. Entonces ahí, sin duda, veo la providencia de Dios. No tengo duda de eso. Entonces creo que está mi historia en ese aspecto, pero también la historia global del mundo, de las cosas que han pasado en el mundo, ahora el coronavirus, o quizás en el mundo, antiguamente plagas o las guerras mundiales. Todas esas cosas en verdad tenemos que verla a la luz de la providencia de Dios, pues nada se le escapa a Dios. No hay nada que se escape de su voluntad. Incluso las cosas buenas, las cosas malas, como decíamos, son parte de su plan. Y creo que eso lleva también a avanzar con confianza. Te ayuda a ver que Dios es fiel a sus promesas y Él las va a realizar y las va a cumplir a su manera y en su hora, obviamente, no como nosotros pensamos que deben ser. Pero el Señor va a llevar a cabo su propósito en su iglesia, en su reino, y lo va a llevar para su gloria. Entonces un libro igual que anima harto, que te ayuda a ver de forma mucho más amplia las cosas. Creo que eso como que se puede sacar con claridad ahí en el libro. Sí, porque estaba pensando, ¿cuál sería la alternativa a la providencia de Dios? Sería un insulto también, claro, por todo esto que se expresa, que es claramente, nosotros lo creemos en la Escritura, pero estoy pensando en cuánta resistencia hay a la temática, porque va de la mano mucho con la soberanía. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa a la providencia? Me refiero, si no hay providencia de Dios. Claro, yo creo que ahí puede ser el azar, que estaría conectado con el evolucionismo. Podría ser igual la idea esta que decía Franco de tú puedes o tú lograste esto por tus capacidades, que no sé cómo llamarle a eso. Claro, un poco de existencialismo. Claro, si colocarle los conceptos filosóficos, digamos, podría ser. Yo soy el dueño de mi propio destino, de mi propia historia. Exacto, claro, y hay varias filosofías ahí que tú podrías catalogar de eso, en el fondo, o varias corrientes de pensamiento. El teísmo abierto también. Sí, pues el teísmo abierto, claro. Yo creo que el liberalismo económico entra ahí, no sé, pues existencialismo mismo, varias corrientes, podéis mezclar y meter varias cosas que no asumen la providencia de Dios, ¿cachai? Tú eres el constructor de tu destino, tú puedes, tú eres capaz, Claro, hay un campeón en ti. Exactamente. Claro, incluso Flavel dice en la parte, por ejemplo, del trabajo, cuando él dice que los éxitos que tú logres de tu trabajo, los frutos de tu trabajo, o ganancias que tú tengas son parte de la providencia. No depende de... ¿Cachai? Tú esfuérzate, hazlo todo para la gloria de Dios, y si Dios te bendice, es su providencia. Amén. Si no te bendice, también es su providencia. Bendice entendiendo acá, estoy hablando de dinero y eso. Claro, lo más básico. Claro, entonces al final todo es parte de la providencia. Muy buena. Bueno, Daniel, te agradecemos por la lectura que has hecho, invitándonos a poder profundizar en esta temática. Si yo algún hermano quisiera adquirir este libro, ¿por qué medio lo puede adquirir? ¿Está en Kindle? ¿Está en Amazon? Sí, está en Amazon, está en Kindle y también se puede comprar en papel. Ahora no sé bien quién lo vende en Chile, es porque yo lo adquirí comprándolo en Lima por un amigo que fue. Pero creo que un hermano lo estaba trayendo aquí y también puedes comprarlo directamente a Amazon, si tú quieres. Yo he visto dos librerías en Facebook que lo venden, parece. Perfecto. La última vez vi a dos, así que es cosa que pongan en Facebook ahí. Teología para vivir. El misterio de la providencia. Claro. Pero yo vería este libro como indispensable realmente, es un clásico, es muy bueno. Y es muy simple, no es complejo en lenguaje ni nada, más que mete historia, como les digo, ejemplos de la filosofía y de la historia, pero
es bastante simple, se puede estudiar capítulo a capítulo y yo creo que sería una riqueza para nosotros como cristianos, y agradecemos a Dios que haya llegado a español y también a los hermanos que trabajaron en la traducción, edición y todo eso de teología para vivir. Claro, está simplificado también, Sí. como hablábamos en el episodio anterior, porque estoy viendo al final, en la cita, que hay hartas citas que estaban en latín originalmente y el hermano la edición las puso en español y dejó como cita o nota al pie el original en latín, por si alguien quiere revisar. Wow. Pero eso también facilita harto la lectura. Claro, Excelente. el mismo libro dice, pues es la primera vez que este título está disponible en español, una edición académica, completa y sin abreviar, con nota original al pie de página y traducción de la cita del latín, griego y hebreo al español contemporáneo. El libro incluye una introducción histórica y teológica, así como una biografía de Flavel, además de docenas de notas explicativas. Ujú. Buenísimo. Bueno, Tremendo trabajo. Así Así es. muchas gracias, hermano. No sé si Franco, tú quieres acotar algo y despedirte también. No, despedirme. Agradeciendo también por acercarnos aquí a este libro sobre la providencia, y un tema que siempre es necesario estar, como ya decíamos, reflexionando. Es parte de la providencia de Dios que estuviéramos hablando de un libro sobre la providencia de Dios. Así es. Así que eso, seguir invitando a los hermanos que puedan seguir escuchando los podcasts, compartiéndolo y disfrutando de la lectura también. Motivarles a que puedan estar leyendo sus Biblias, y también a estos siervos de Dios que pudieron expresar temas para bendecirnos. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Gracias, Daniel. Y De nada, hermano. nos estamos viendo en un próximo capítulo con más libros acá en el podcast de Imagen Bautista. Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Chao.